Hola, hola, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Felipe Izquierdo. No había podido hacer ningún video porque estaba en una zona rural donde no había señales, ni siquiera podía recibir las señales de los otros videos, entonces no entendía nada. De repente veía ahí, no entendía, podía conjeturar lo que estaba pasando. Y quedé con un déficit de ver videos porque uno, como les decía, uno es adicto al YouTube, sobre todo a nuestros canales. Yo soy adicto el que me gusta más a mí es el Cultura Chatarra, por ejemplo. Me encanta verlo. Bueno, el mismo Capitalismo Revolucionario, sobre todo, soy el primer fans de Capitalismo Revolucionario. A veces veo al Johannes, no le tengo mala yo a Johannes. Y, y estoy viendo uno nuevo que es de Jan de Biase, que está bueno. Se llama así, Jan de Biase. Está bueno Jan de Biase, habla cosas interesantes. Y hay uno de una amiga que se llama ella Sonia Omega, que ella es muy evangélica, es muy cristiana, con mucho carisma, muy inspirada, como que vive en un mundo paralelo, porque en un mundo de fe, tiene tanta fe que es como que ella está viviendo en ese mundo y sus videos son inspiradores, sobre todo para las personas que tienen sensibilidad evangélica. ¿Ya? Bueno, como es hoy día es el Jueves Santo en la liturgia romana, de hace 2000 años, lamentablemente, primera vez en la historia desde que se fundó la iglesia en Pentecostés, que no hay iglesias abiertas para celebrar la Semana Santa. Primera vez en 2000 años. Cayeron imperios, se levantaron imperios. La historia de estos 2000 años era inmensa. Venían los vikingos. Ustedes han visto la serial de los vikingos. Esperaban el domingo a tal hora, porque ellos sabían eso, para atacar a los ingleses. Y los ingleses eran sorprendidos, hasta todos estaban dentro de la iglesia y entraban estos vikingos a destruir y a matar y a saquear. Y así hubo revoluciones, la Revolución Francesa prohibían ciertas cosas, quemaron el monasterio de Cluny y las monjas, hay historias de monjas contemplativas que les prohibieron seguir siendo contemplativas, finalmente pasaron por la guillotina, estuvo la Revolución Rusa espantosa que durante 70 años persiguió el cristianismo y a pesar de ello sobrevivió. Tengo un amigo que estuvo en Rusia en la época de la Unión Soviética y contaba que llegaba a la casa y había un retrato de Lenin. Entonces ellos hablaban en ruso, la gente le decía, no, este es de Chile y es de confianza. Entonces el retrato de Lenin lo daban vuelta y aparecía el retrato de Jesús. Y estaba la famosa Guerra Civil Española, la mal llamada República, porque no era república, era un caos. Ahí hubo 14.887 religiosos, religiosas, sacerdotes, monjas y monjas, obispos católicos ejecutados con crueldad porque se pretendía que ellos negaran a Jesucristo. Lo negaran mediante tortura y no fue así. Ninguno de ellos lo negó. Ojo, para que lo tengan en cuenta nuestros hermanos protestantes. Porque aquí hay que ser hermanos unidos en la fe. Entonces, estoy con mi Biblia. Esta tremenda Biblia la llevé a paseo. O sea, estuve en otro lugar, en un lugar de campo. Y aquí estoy con la Biblia. Esta Biblia fantástica, maravillosa. Y la lectura de hoy es: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como amaba a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el entregarlo, sabiendo
que su Padre todo se lo había dado a él en las manos, que había venido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y se ciñó un lienzo, una toalla. Luego, habiendo echado agua en una palangana, se puso a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con el lienzo con que estaba ceñido. Llegando a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago no puedes comprenderlo ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: No, jamás me lavarás tú los pies. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no tendrás nada de común conmigo. Simón Pedro le dijo: Entonces, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Quien está bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Él sabía en efecto quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que yo os he hecho? Lo que os he hecho, vosotros me decís Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues bien, yo, el Señor, el Maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis unos a otros lavaros los pies. Porque os he dado el ejemplo para que hagáis como yo os he hecho. En verdad os digo, no es el siervo más grande que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envía. Sabiendo esto, seréis dichosos al practicarlo. Etcétera. Sigue hablando, no puedo seguir leyendo. Yo me doy cuenta que cuando leen hoy día, escuché a Fernando Villegas, otro canal que lo escucho todos los días, Fernando Villegas, me encanta. Fernando Villegas leyó un texto y el texto no lo entendí, como que me desconecté. Entonces yo sé que ustedes, hay muchos jóvenes, incluso que yo soy lector de toda mi vida, cuando empiezan a leer, uno no entiende muy bien. Entonces ahí está, Pláticas de despedida, Evangelio según San Juan, capítulo 13. Mejor que lo lean ustedes. Jesús se agachó, hizo una labor que hacían los esclavos. Los esclavos lavaban los pies a los invitados a una cena. Jesús tomó el puesto del esclavo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos el ejemplo en este momento de el personal médico, los enfermeros a nivel mundial, en todos los lugares, independientes de la nacionalidad y de la raza y de los credos, están sirviendo, agachándose al hermano, igual como Jesús se agachó a lavar los pies. Ellos están trabajando en los hospitales, y los hospitales van a estar cada día más colapsados y más trabajo van a tener. Bueno, eso se ha hablado mucho. Quiero hablar cosas nuevas. Estuve leyendo también otra lectura ahora recién sobre María unge a Jesús. Jesús, 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de gran precio, ungió con él los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y el olor del ungüento llenó toda la casa. Judas el Iscariote, uno de sus discípulos, el que había de entregarlo, dijo: ¿Por qué no se vendió este ungüento en 300 denarios y se dio para los pobres?
No dijo esto porque se cuidase o estuviese preocupado de los pobres, sino porque era ladrón y porque él tenía la bolsa y sustraía lo que se echaba en ella. Aquí tenemos la actitud típica del izquierdista, del marxista, de todos los izquierdistas. Todos los marxistas, todos los comunistas, socialistas, les gusta llevar la bolsa, ser tesoreros, tener la plata del Estado, la plata del partido, que siempre son bien numerosos, sustraer de ahí de la bolsa y se enojan y dicen, ¿por qué no se vendió este ungüento? O sea, ¿por qué no pescamos todos los Ferrari, todos los lujos de los ricos? Vendámoslos para que se distribuyan entre los pobres. Es la pregunta. Judas era un preocupado de los pobres, tenía la ideología de los pobres. Preocupado no de los pobres en forma de amor, sino que como ideología. Entonces, dice el evangelista Juan, dice, no dijo esto porque le preocupasen los pobres, sino porque era ladrón. Entonces tenemos que la ideología marxista es la expresión del espíritu de Judas. Judas habla a favor de los pobres. La plata tiene que ir para los pobres, tiene que haber redistribución. Tenemos que quitarle a los ricos para los pobres. Esa es la idea de Judas. Judas Iscariote, que era el único que era de los apóstoles que era de Judas. Los otros eran galileos. Y era uno que había estado, hay antecedentes fuera del Evangelio, porque hay otros antecedentes que se pueden buscar, que había pertenecido a los celotes. Los celotes era un grupo revolucionario en tiempos de Jesús. Cuando alguien dice que Jesús era un revolucionario, un izquierdista, es lo más alejado de la realidad. Es lo más alejado de la realidad. Los enemigos de Jesús eran los celotes. Barrabás, el que liberan, el pueblo liberan a Barrabás. Barrabás era uno que había participado en un motín. Y los celotes usaban unos cuchillos, unas espadas cortas, que podían guardarlas debajo del manto para agredir a la tropa romana. Si Jesús hubiera sido revolucionario, habría armado una revolución contra los romanos. Era muy fácil. Todo el pueblo podría haberlo seguido. Si Jesús hubiera sido revolucionario en sus parábolas, no habría ocupado en todas las parábolas, casi en todas, la propiedad privada, el préstamo con interés, las jerarquías que se deben respetar, los patrones y los asalariados. Todo eso para él era una realidad natural. Era una realidad natural para Jesús. Entonces, Jesús más bien increpa a los fariseos y a los escribas y a los sumos sacerdotes, los increpa por su tibieza, por su porque son acomodaticios. Los famosos, están los fariseos, los otros eran los fariseos, publicanos y los... se me olvida el nombre. Bueno, pero habían unos que eran como los liberales de ahora. No tenían mucha fe, no creían en la resurrección, en cambio los fariseos sí creían en la resurrección. Los fariseos eran más ortodoxos en esto. Pero cuando él los increpa, salen en las películas una imagen distorsionada de Jesús. Jesús cuando los increpa con firmeza. Es fuerte. No es como la derechita cobarde, como la derecha maricona, globalista. No. Fuerte. Él sabía que estaban pensando en matarlo, pero igual con valentía, adelante. Entonces, tenemos un tiempo de reflexión, de oración, tenemos que ponernos las pilas, porque no sabemos qué viene. Yo soy un creyente, espero equivocarme, pero tampoco no es tan terrible lo que pienso. Que
del COVID puede venir el asteroide, o puede venir la guerra mundial, o puede venir, bueno, la recesión ya viene anunciada, la recesión, etcétera. Va a venir hambruna, etcétera. Me ha costado mucho ayunar, no puedo ayunar porque estoy comiendo, como porque siento la amenaza de la falta de alimentos en el futuro. Entonces me cuesta, me alimento bien, con calidad, no con exceso, pero con calidad. Entonces me cuesta hacer ayuno. Mañana espero hacer ayuno, no sé si lo voy a poder realizar. Estoy en un estado de alarma, porque las profecías son clarísimas. Yo me relaciono con algunas personas que son expertas y estudiosas de la escatología. Y la escatología está así, va una tras otra. Entonces, si en este momento viene la gran tribulación, no vamos a tener tiempo de combatir a los marxistas. Los marxistas tampoco van a tener tiempo de hacer su revolución y de triunfar. Van a quedar desplazados, van a quedar en un olvido, quizás van a seguir haciendo daño, pero el gobierno mundial vendría un gobierno mundial, el gobierno mundial del anticristo. Hay profecías dentro de la Iglesia Católica, como la de San Malaquías, que menciona una cantidad de papas hasta el fin del tiempo. Resulta que este papa sería el último papa. Este papa. Y si no es el papa, tendría que venir un nuevo papa auténtico. Si este no es el papa, que probablemente no es el papa, nos quedaría un último papa. Es decir, ¿cuántos años son un último papa? Siempre son... Y la Virgen María, en sus apariciones en Garabandal, les recomiendo que googleen y vayan a ver lo que es Garabandal. En Garabandal aparecen 4 niñas durante años, muchas éxtasis en los cuales ellas están en unas fotos que son espeluznantes, de gozosas. Ellas están con unos rostros que no son de este mundo. Vean las fotos de las niñas de Garabandal, que no son de este mundo, están en un éxtasis. Que vean los detalles, yo no lo voy a hablar, no es el video de Garabandal esto, pero la Virgen en Garabandal dice, nos quedan 3 papas. Y uno que no lo considero porque dura muy poco, que es Juan Pablo I. Por lo tanto, estaríamos a portas de algo tremendamente escatológico y final. Pero esto es también una buena noticia, porque vendría la parusía. La parusía es la llegada de Jesús en gloria y majestad a separar las ovejas de los cabritos. Y hay que orar. Y yo no puedo dedicarme a orar. Jesús nos pide orar por nuestros enemigos. Yo no odio a ni un comunista, a ni uno de la primera línea. No odio a ni uno de los del Parlamento. Repugnantes son. Me dan desprecio, me causan desprecio, repulsión, pero no odio. Me cuesta orar por Carmen Hertz, me cuesta orar por Pamela Giles, me cuesta orar por el Gutiérrez, por el Hirsch, por el Tellier, que se hacen los hueones, etc. Por el Florcita Motúa no oraría, porque hay que orar por mucha gente. Yo prefiero orar por un sobrino. Tengo un sobrino que está metido en el marxismo-leninismo full. Un sobrino. Eso me preocupa. Me preocupa un hijo, si está extraviado, que vuelva. Mis nietos, me preocupan la gente, los prójimos. Me preocupa Chile, la gente decente de Chile, para que ellos se salven. Para que haya un Chile resucitado de los decentes. Oremos por John Coven, que está en la cárcel, injustamente. No voy a orar por Piñera ni por estos gallos, porque no soy tan cristiano como para estar orando por ellos. Voy a orar por todos los que están voy a orar por la vanguardia, por todos los que están en la vanguardia que fue la vanguardia en las manifestaciones, la vanguardia organizada, y también por la vanguardia que debe generarse ya,
porque he estado escuchando hoy día en YouTube, en el canal de mi hijo y en el canal de Cultura Chatarra, al señor Alexis López Tapia. Alexis López Tapia, me encuentro con un intelectual de derecha, o de derecha de gran nivel. Me gustó su análisis, me gustó el hombre. Entonces, él habla de la vanguardia. Me gustó la idea. La vanguardia intelectual es una vanguardia amplia. Oremos por esa vanguardia. Quizás no tendremos tiempo de construir o de llegar a una revolución capitalista donde lleguemos a ser un país próspero y igualitario como lo que queremos, la igualdad, la prosperidad, la libertad. Pero quizás no tengamos tiempo, porque viene la parucía. Bendición si viene la parucía. Y si no viene la parucía, sigamos para adelante. El trabajo político es un trabajo importantísimo, pero el primer trabajo es lo que dice Jesús. El primer trabajo es el amarse los unos a los otros, en nuestros hogares, lavar los pies. El otro no te lava los pies, no te preocupes. Es como cuando mis niños me decían, no, es que yo no ensucié eso. Tiene que lavarlo el que lo ensució. Le decía, no, tú vas a lavar eso, vas a limpiar esa cuestión. No importa que haya sido otro el que lo ensució, o fue un hermano tuyo, no importa. Entonces le tocaba después al otro hermano. No, lo siento, tenés que limpiarlo tú. No esperemos que el otro nos lave los pies. Nosotros lavamos los pies, nos agachamos con humildad y lavamos los pies. La acción caritativa es más importante que la acción política. La acción política es una manifestación de la acción caritativa. La caridad es una palabra que ha sido deformada por el tiempo, porque el demonio se ha encargado de deformar una palabra latina tan hermosa como caridad, que viene de caritas, de corazón. Viene del corazón, caritas. El demonio deforma eso, así como deformó la palabra pecado, porque la palabra pecado finalmente significa los pecados carnales, que es una cosa así de pequeña del universo de los pecados. Y quizás y todos están de acuerdo más o menos en la época actual, porque todos estamos más o menos deconstruidos, yo también, todos estamos más o menos deconstruidos con respecto a la moral sexual, que bueno, puede haber se permite un poquito de licencias, ¿no es cierto? Entonces, pero la palabra pecado no está en su esencia referida pura y simplemente a lo sexual. El pecado es el pecado fundamental, que cuando Jesús le habla a sus enemigos, le dice, es un pecado de ceguera, de endurecimiento del corazón, es un pecado de orgullo. Bueno, yo no soy un súper teólogo para hablar de esto, pero el pecado es un pecado espiritual. Es un pecado espiritual, de orgullo. Calvino estaba en Ginebra, un reformador protestante, que él se creía, no sé, bendito por Dios, pero él era muy riguroso en todo, pero fallaba en lo más importante. Era un soberbio. ¿Qué sacas tú con tener todas las virtudes si te falta la sobriedad? Entonces todas esas virtudes no existen. Porque cuando tú no tienes una virtud, no tienes ninguna. Tienes que tener todas las virtudes o no tienes ninguna. En alguna medida, todas las virtudes. Cuando uno está en un estado de gracia, tiene todas las virtudes. Algunas más, menos, pero están las virtudes ahí. Están ahí. Entonces, bendiciones, oremos por capitalismo revolucionario, oremos por la vanguardia grande, la chica, la pequeña, que es la vanguardia armada, llamémosla así, armada con bastones retráctiles, para que sepan los huevones que no estoy hablando de armas, sino que con un bastoncito retráctil y esa vanguardia que ya no existe porque no estamos en receso, pero la otra vanguardia de que habla Alexis López Tapia. Lo felicito, señor Alexis. Me encanta lo que dice. Armemos, construyamos una vanguardia intelectual hacia adelante. El país que necesitamos. Recogiendo
las ideas nacionalistas, las ideas libertarias, las ideas conservadoras, etc. Distintas sensibilidades, pero unidos. No estemos en la pelea chica, vamos a la pelea grande. No nos peleemos entre nosotros. Yo a Johannes, yo nunca me habría peleado con Johannes. Lo dejo trabajar a Johannes. Me cae bien. No sé, el lío que hay, no me interesa el lío. Aquí no hay que ser cupuchentos ni liosos. ¿Ok? Jan de Biase, te lo digo a ti también. No seamos liosos. Me gusta Alejandro Arro. Lo amo. Me encanta Alejandro Arro. Apoyémonos. Hay distintas visiones. Apoyémonos. Apoyemos a los libertarios. Y el otro, el paralelo 33, ya no lo veo, porque, como dicen, es muy soya. No me gusta que sea tan soya, pero él hace una labor. Hace una labor también. Entonces, no sé. Hay gente que está tan alejada de lo que son estos canales de YouTube que yo he visto. Ahora me acabo de acordar de una persona que es de izquierda y que encontró al paralelo 33 y el paralelo 33 le dio sentido. Igual como hay gente de izquierda que ve a Fernando Villegas y le hace sentido. Entonces, hay gente que trabaja en la periferia, que son más blandos, son más tolerantes, son más moderados porque están en la periferia. Hay otros que están en el extremo, como mi hijo. Pero es una vocación. Son características distintas. Leamos en Corintios, Pablo, en la epístola de los Corintios, San Pablo nos habla de eso. Hay unos que dan la profecía y otro que la interpreta. Entonces, cada uno tiene su talento. Yo me doy cuenta que tengo un talento porque hay gente que me sigue. No sé, serán 1000 personas que me ven, 500, pero no importa. Lo que sea. Un abrazo, bendiciones, vivamos esta Semana Santa, la primera Semana Santa desde Pentecostés, que no se celebra la Semana Santa como debe ser. Es tan lindo celebrar la Semana Santa como debe ser, cuando tú sigues todo. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, estaba lleno de actividades, huyendo y todo eso, y me fui corriendo al monasterio benedictino en abril de 1975. Llegué corriendo, transpirando, y estaban todos sentados. Yo tenía que ser uno de los apóstoles. Iba con sandalias. Entonces estaban todos ahí, sacaron sus mocasines, con sus calcetines, todo perfecto. Y estaba el prior, el padre guarda, el prior, lavando los pies en la ceremonia, en la fiesta de Jueves Santo. Y yo estaba en el último lugar y llegué, porque me llegué atrasado, pero corriendo, transpirado y con mis pies con sandalias llenas de tierra, porque era un camino de tierra el que había para arriba, en los dominicos de arriba. Y conmigo el balde de agua se llenó de tierra. Y después vino la comunión, y cuando llegó la comunión, me quedé volado. No era show, no era que yo estuviera haciendo un show. Estábamos todos alrededor, los monjes y yo, y los visitas, estábamos todos en torno al altar, comulgando en las dos especies, en vino y en hostia, en pan y en vino, y el público lleno. O sea, había 2000 personas, lo que cabe dentro de la iglesia. Y yo de repente sentí que no sentí nada. Yo comulgué y me quedé parado ahí. Dije, Señor, gracias por recibirte, porque yo sentía en mi fe, sentía que esa hostia y ese vino era el cuerpo y la sangre real de Jesús, el cuerpo palpitante de Jesús, lleno de vida. Y estaba embelesado con eso. Entonces, cuando lo tragué por el esófago, quedé enamorado. Y en ese momento no me di cuenta que todos los monjes se fueron a sus asientos, cantaron, dieron la bendición, volvieron a cantar, el público se fue.
apagaron las luces y yo de repente abro los ojos y me asusto. Digo, cresta, se terminó la misa. Y miro hacia todos lados, no hay nadie, pero había una persona al frente mío, sentada y riéndose de mí, que se llamaba Sheila Cassidy. Y a través de la Sheila Cassidy empezó mi historia política, porque la Sheila Cassidy era doctora inglesa que quería ser monja de meditación, de convento, de clausura. Y eso es lo que es ahora ella. Y yo fui a su casa y nos hicimos amigos y hacíamos oraciones con una velita encendida. Y ella atendió al mirista Gutiérrez, Nelson Gutiérrez, de una escapada que hicieron en Mayoco. En Mayoco los cercó la DINA y la DINA atacó y estos salieron disparando. De la casa de seguridad de Mayoco salió el alto mando del MIR y ahí le llegó un balazo a Gutiérrez y lo atendió. O sea, un cura lo pescó, llegaron a una parroquia, los curas eran cómplices de todo esto. Entonces lo pescaron, lo metieron en una maleta, en un maletero y lo llevaron a que lo atendiera mi amiga, la Sheila Cassidy. Y la Sheila Cassidy tenía una empleada en su casa y llegaron la DINA y la empleada salió gritando, dispararon, murió la empleada y después tomaron la Sheila y la Sheila se fue al campo de concentración de Tres Álamos y ahí yo empecé a conocer lo que era la dictadura militar, que yo ahora apoyo. Porque lo veo desde arriba, Había que volar desde arriba para entender eso. Y eso es que la derecha no lo hizo. No lo hizo nunca. Porque son acomodaticios. Están cosechando lo que ellos sembraron. Ellos huyeron en vez de enfrentarse. Y eso, viva Cristo Rey, aleluya, adelante.